conversando con mis compañeros, bienvenidos aquí en vivo. Está terminando este 10º día, va a seguir el paro, al menos así lo han dicho sus autoridades, quienes han convocado este paro, pero es lamentable porque cruceños y no cruceños que viven en esta ciudad están sufriendo justamente por el paro, el cerco, no pueden ir a trabajar, no pueden comprar gasolina. Y tampoco ahora pueden abastecerse. Precisamente ¿tampoco? Mañana era un día para poder abastecerse, para tener los alimentos. Sin embargo, se ha determinado que por las amenazas que se reciben, mañana no va a ser día de abastecimiento. Bueno, igual complicado porque estamos viendo que por diferentes aristas se está tratando de asfixiar al pueblo cruceño para que suceda eso. Que poco a poco se levanten las medidas, pasando por alto lo que habían determinado en una reunión, en un cabildo, que habían tenido un cabildo multisectorial. Sí. Entonces, la medida es compleja de poder aplicar. Yo escuchaba en algún medio que decía, la misma estrategia en una misma batalla no sirve generalmente. Sí. La primera instancia, en cierta oportunidad sí funcionó, pero parece que ahora no es muy eficiente. No es eficiente porque no esperaban la reacción del otro lado. Correcto. ¿No es cierto? Y eso es lo que muchos analistas están hablando. O sea, han repetido la misma receta de hace 3 años, pero no han tomado en cuenta la reacción del otro lado. Ahora, hace poco ha salido una información que destaca que el INE va a convocar en las próximas horas a la mesa técnica para definir la fecha del censo. Ya lo había dicho este fin de semana el ministro Cusicanqui, ¿no? De que tendría que ser el 2024. 24, sí. Que no hay otra manera porque estadísticamente y en realidad técnicamente es imposible. Sin embargo, se está esperando una propuesta, sobre todo de Santa Cruz, para demostrar que se pueda realizar el 2023. Yo creo que ni con la propuesta ni con nada. Son situaciones contrapuestas donde se está manejando mucho el discurso político antes incluso que lo técnico. Sí. Entonces, no es tan fácil de ceder en ninguno de los casos. Y eso, el resultado es este, pues. Tenemos un Santa Cruz paralizado hasta el día de hoy, 10 días. No solamente Santa Cruz, estamos viendo que ya otras regiones están también parando. Estamos viendo que la falta de gasolina a Santa Cruz también le está afectando al Beni, al Cochabamba. Ustedes han visto el transporte que hoy ha estado también bloqueando la carretera hacia el occidente. Estamos esta noche con 2 analistas. Paul Coca, a quien lo estamos viendo después de un tiempo. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y por primera vez, Julio Peñalosa, periodista y también analista. ¿Cómo estás, Julio? Después de tantos años te vemos. Bienvenido aquí en vivo. A ver, voy a comenzar ahora, por favor, permíteme, Julio, un momentito. Vamos a empezar con Paul para que pueda analizar lo que está pasando en Santa Cruz. A ver, de entrada, vamos a ir al 11º día de paro. Las medidas continúan. El Comité Interinstitucional ha mandado ya una carta al presidente para que se pueda realizar un diálogo sin condiciones para pacificar Santa Cruz. Yo quiero entender lo que significa este diálogo sin condiciones. ¿Qué me dices tú? Muy bien, antes que nada, muy buenas noches. Saludar a toda la audiencia de Bolivisión, saludarlo a Julio. Es un honor y un placer estar acá presente para analizar y ver, obviamente, situaciones de lo que se está viviendo. Si no se soluciona el conflicto de Santa Cruz, obviamente esto, y la historia lo demuestra, va a extenderse a otras regiones, porque así es. Aunque existan muchas demandas contra el gobierno, todas pueden o unificar demandas o unificar movilizaciones. Cuando hablamos de un diálogo sin condiciones, significa primero apertura de ambas partes para encarar una solución que sea medible a corto, mediano y largo plazo. Ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Segundo aspecto, una solución que, por supuesto, hay una carga principal que es el nivel central del Estado, el que tiene la obligación de pacificar el país y obviamente establecer las mesas de diálogo y negociación que sean absolutamente necesarias en todo sentido. Ya se ha mostrado predisposición del rector de la Universidad Pública de Santa Cruz, Vicente Cuellar, para lo que es un diálogo de esta naturaleza. Pero también esto de acá nos tiene que dejar muchas lecciones. No solamente hablar de un diálogo sin condiciones, ¿en base a qué puntos? ¿En base a qué situación? Yo no estoy a favor, por ejemplo, de que el decreto supremo
mediante este mecanismo, que es legal para el presidente y ministros, establezca fechas y modalidades para hacer un censo. Lo correcto tendría que ser una ley. Segundo aspecto, que esto de acá muestra que hay una colaboración de lo que es la fuerza pública y la policía con los sectores y movimientos sociales afines al gobierno, que obviamente están generando muchos problemas en la región de Santa Cruz. Y hay que decir las cosas como son. Tercero, obviamente que se ve una inacción por parte del gobierno, no en el sentido de querer solucionar los conflictos. Y eso es algo que, por supuesto, el presidente tiene la misión constitucional de garantizar la unidad del país y la pacificación en todo sentido, una pacificación vía negociación. Entonces, estos son los primeros aspectos que damos en esta primera intervención. Paul, por favor, quisiera tocar el concepto que estabas mencionando y poder comentarlo con Julio. Bienvenidos, buenas noches. Julio, Paul mencionaba un factor hace instantes nada más, que hablaba del rol que tendría el gobierno en el abastecimiento de productos básicos, gasolina, a pesar de tener una medida de presión. Sumo, estábamos hablando con el analista, el señor Chávez, la pasada semana, y nos mencionaba que incluso, y daba el ejemplo, incluso en países que están en guerra, Rusia, en este caso, junto con Ucrania, tienen mecanismos para salvaguardar, uno, la economía de ambos países, y dos, el abastecimiento y los derechos humanos, entre comillas, de las personas no inmiscuidas directamente. Te consulto, ¿el gobierno está cumpliendo con estos roles? Porque Paul decía que no, y es evidente. ¿Cuál es tu posición al respecto? A ver, hay que hacer una breve recapitulación del desarrollo de la evolución del paro indefinido. En primer lugar, me da la impresión que a estas alturas ya el Comité Interinstitucional, el Comité Cívico por Santa Cruz, tienen que haber llegado a la conclusión de que determinar un paro indefinido era verdaderamente riesgoso, porque generalmente de este tipo de medidas extremas se sabe cómo se entra, pero no se sabe bien cómo se puede salir. Y me parece que han medido mal las cosas, en tanto el paro ha evolucionado en 10 días, y si hoy día escuchamos las distintas declaraciones de Rómulo Calvo y de Vicente Cuellar, veremos que el tono ha bajado radicalmente, ya no piden la derogatoria del decreto, hablan de diálogo sin condiciones. Esa es una evolución verdaderamente significativa en la evolución del conflicto, y eso significa también que vendrá en determinado momento que el gobierno pronunciarse y responder. Está claro que ha habido una contraofensiva del gobierno para neutralizar el paro desde la perspectiva de la utilización de ciertos recursos. Es decir, el paro no contaba con la astucia del cerco. El cerco ha funcionado en gran medida y ha empezado a avanzar hacia Santa Cruz representantes de sectores interculturales afines al movimiento al socialismo, y ahí se está produciendo unos niveles de tensión altísimos que verdaderamente son preocupantes, porque pueden dar lugar a una violencia que puede llegar a consecuencias como las que tuvimos en el primer día del paro, con un muerto, ¿no es cierto? Entonces, en situaciones tan delicadas, en situaciones extremas, donde se toman determinaciones para buscar presionar por algo, siempre los riesgos son grandes. Y aquí hay una medición de fuerzas, una pulseta. Yo no sé quién viola los derechos humanos más que quién. Es decir, no sé si violar los derechos humanos no es evitar que una persona que quiere transitar por la calle no la dejan porque está en desacuerdo con el paro, pero igual tiene que someterse a las reglas del juego, porque hay una determinación de una organización ciudadana que ha definido las cosas en esa línea. Me parece que se han apresurado o se han, en alguna medida, los acontecimientos se han ido precipitando, y me parece que a estas alturas el paro está verdaderamente agotado. Y una cosa muy, muy sustancial, creo que hay una especie de actitud de contraofensiva que yo llamaría contragolpe, ¿no? En realidad no está saliendo la gente vinculada al MAS, a las organizaciones sociales, contra quienes está pidiendo el censo para 2023. Están saliendo contra quienes en alguna medida en 2019 jugaron un rol persecutorio muy complejo cuando se produjo la caída, el derrocamiento de Evo Morales. Y creo que ese es un elemento central a tomar en cuenta, porque hay una especie de actitud, comportamiento de revancha
y un asunto todavía no saldado. Y me parece que en esa medida hay una actitud política, hay un gesto político muy significativo, y en esa medida el Comité Interinstitucional, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, tendrán que evaluar los hechos, porque ciertamente las cosas no han ido por donde querían. Es decir, perfecto. Señor Peñalosa, permítame, por favor, quisiéramos preguntarle nuevamente al analista Coca acerca de estas consecuencias precisamente. ¿Cuáles son las consecuencias, las secuelas que podría dejar para el país estos enfrentamientos, estas contraposiciones? Primero, ¿Santa Cruz podrá mantener este paro indefinido? Y como le decía, ¿cuáles vendrían a ser las consecuencias por estas contramarchas, violencia y cerco en Santa Cruz? Las consecuencias. Las autoridades pasan porque los cargos públicos son absolutamente pasajeros. Sin embargo, lo que queda es lo que la gente misma está sufriendo. Así de sencillo. ¿De cuál lado? De ambos lados. Hay que ser realistas. Bien, Julio señalaba un punto bastante importante. Hay heridas que no han sido cerradas desde octubre y noviembre del año 2019. Y esas heridas obviamente siguen abiertas. Y en la medida en que los días crezcan y esta medida de presión del paro también crezca y se mantenga de manera paulatina con el tiempo, va a significar de que las soluciones no van a pasar de esa manera. Si bien se puede encontrar una solución política, que es lo que estamos acostumbrados en el país, la solución a los problemas y situaciones de la gente a ese nivel de conflictividad no va a pasar. No va a suceder, hay que ser realistas. ¿Por qué? Porque esto es una solución a este conflicto, no es una solución a estos grandes problemas que el país viene acarreando. Ahora, la medida de cuánto va a durar un paro cívico, primero eso lo va a determinar la propia región cruceña, a través de sus autoridades y todo. Segundo, esta embestida que están realizando los afines al movimiento al socialismo, lo que están haciendo es, obviamente, enervar a la gente, porque violencia atrae más violencia, y hacer, obviamente, que en la situación del paro, si no se soluciona desde las altas esferas, no vaya bajo ningún argumento a ceder la situación de movilización permanente que hay en Santa Cruz. Entonces esos son detalles que uno también tiene que ponerse a pensar. Por supuesto que uno quiere que los problemas se solucionen de una buena vez, pero soy realista. Claro. ¿Se puede solucionar el conflicto que hay por el paro cívico? Sí. ¿Y si eso significa solución a los problemas del país? No. No. Eso me lleva a preguntarte a ti, Julio. A ver, esto nuevamente ha mostrado algo que tenemos desde hace varios años: polarización. Porque si tú me dices que no hay polarización, no sé. Ahora, el censo así del real motivo para este paro, está pidiendo en esta carta, o por lo menos en el pedido que se le hace al presidente, dialogar, pero que el gobierno tiene que deponer todas estas actitudes violentas. ¿Quién ha comenzado con las actitudes violentas? No sé, a ver, tú oriéntame un poco con esto, por favor, Julio. A ver, las organizaciones sociales tienen capacidad autonómica para tomar decisiones. Siempre hay una actitud paternalista por parte de la mirada conservadora. Por eso se la criminaliza generalmente, se criminaliza a las organizaciones sociales, pero ese lenguaje violento en que se refieren a las organizaciones como hordas, salvajes, bestias humanas, narcotraficantes, mandados, pagados, etc. Hoy día ese lenguaje ha disminuido radicalmente. Las palabras de Cuéllar y de Calvo fundamentalmente han sido muy medidas, y esa es una muy buena señal, porque quiere decir que quieren evitar que la sangre llegue al río. Por supuesto que tenemos que esperar una respuesta del gobierno mañana, es decir, tiene que haber una respuesta, porque si el rector Cuéllar dice vamos a un diálogo sin condiciones, ya está dando, digamos, la posibilidad de generar otro escenario en el que la discusión no pase por el ultimátum de derogar el decreto famoso que determina la realización del censo del 24. Yo tengo la esperanza de que mañana se vayan modulando los criterios, se vayan modulando los comportamientos, y ambas partes lleguen a la posibilidad de determinar nuevamente un lugar de encuentro para volver a hablar, porque ciertamente no es una causa nacional la determinación de una fecha de censo para llegar a estos extremos. En esa medida me ha parecido definitivamente a estas alturas del conflicto que la determinación del paro indefinido es desproporcionada en relación con la demanda. Es decir, en 2019 habían causas muy objetivas y muy potentes, ¿no? Desconocimiento de un referéndum, supuesta eternización en el poder del presidente en ese momento en el país,
un supuesto fraude realizado en la elección de octubre. Esos eran causas y esos eran criterios potentes para generar, digamos, situaciones de convulsión y situaciones extremas de manifestación ciudadana. Pero me parece que eso no pasa hoy día, y me parece que un recurso como un paro indefinido se lo utiliza en una última instancia a lo largo del desarrollo de negociaciones o no negociaciones. Y me parece que han comenzado por el final, es decir, utilizar una medida tan extrema con el riesgo de que no vaya a funcionar bien como que no está funcionando en el objetivo. Vamos a llegar a las 2 semanas del paro en unos días y no hay todavía resultados. Hay que esperar que el gobierno responda. Ciertamente le toca al gobierno emitir su palabra en las próximas horas. Evidentemente, la misma consulta se la hacíamos, Julio, a algunos cívicos, y bueno, cada quien tiene su respuesta. Lo que a mí me llama la atención es el siguiente factor: ¿por qué no tomamos en cuenta los bemoles? Cuando hablamos de polarización, el gobierno asume un rol que es yo contra vos, y no se da cuenta que hay bemoles dentro de los cruceños, que puede haber personas que quieren censo pero quieren trabajar, que quieren censo pero no quieren bloqueo. Y al final el gobierno es un administrador de un país, no tendría por qué asumir un rol en contra de un comité cívico de civiles. Entonces me llama mucho la atención cuál podría ser la estrategia para levantar las medidas que se han aplicado en Santa Cruz, poder trabajar y quitar el matiz político a esto y poder gobernar para los bolivianos, para esos bemoles, para esos cruceños que quieren censo pero no quieren bloqueo. ¿Cómo podríamos hacer en ese aspecto para dar un poquito de luz a esta situación y evitar estar hablando en 10 días más de bloqueo, que seguro como cruceño es lapidante? Así estés con la convicción que tengas, pero no trabajar 10, 15 días, estar parado, es lapidante para cualquiera, Paul. Muy bien, lo primero es lo siguiente, ¿no? Que la solución que está dando el gobierno hasta este momento, quieras o no, es movilizar gente. Si me dicen que las organizaciones sociales, etcétera, son absolutamente independientes y autónomas, es falso. Están sometidas a armas. Están sometidas al partido de gobierno. Han perdido su independencia política, si alguna vez la tuvieron. La perdieron. Y están sometidas al capricho de quien gobierna. Me da pena ver así a Central Obrera Boliviana u otros sometidos al capricho del poder político, y simple y llanamente ya está. Y como se dice, me remito a las pruebas. 2, yo creo que ya es hora de empezar a hablar soluciones. La puerta que ha abierto el rector de la Universidad Pública Cruceña es buena puerta del diálogo. Pero ahora aquí también hay que tomar en cuenta lo siguiente: cada vez que queremos dar una solución, siempre hay un pero. Por ejemplo, que la iglesia sea mediadora, el MAS dice no, porque no es imparcial. Ya, defensor del pueblo, la oposición dice tampoco es imparcial, defensor del pueblo. Perfecto. Yo creo que aquí nosotros, y esto voy a decirlo hasta el cansancio, hay un órgano en Bolivia, un órgano del Estado que, quiera o no, representa a la totalidad de las bolivianas y bolivianos, que es el órgano legislativo. Y ese órgano legislativo, histórica y constitucionalmente, es el órgano que siempre ha dado muchas soluciones y permitido legalizar, con leyes, a eso me refiero, acuerdos políticos que en cierto momento han generado soluciones. Convocatoria de referéndum por autonomías, asamblea constituyente, ley 3058 de hidrocarburos, por mencionar algunas de ellas. Yo creo que es el momento de que ante las posiciones absolutamente encontradas, el legislativo asuma ese histórico rol que obviamente le corresponde por mandato constitucional. Ahora alguien dirá, están en receso, recién vuelven en algunos días, y bueno, la convocatoria del presidente legislativo puede ser de carácter de emergencia y urgencia, para que aquí se trate también un acuerdo que se ha expresado en una ley. Porque caso contrario, si dejamos que el presidente gobierne y determine en los censos por decreto, no va a haber una solución de diálogo sin condiciones. Y estamos hablando de una propuesta que el legislativo tendría que encabezar. A ver, veremos qué nos dice, ya para ir cerrando, Julio, algo breve, por favor, con relación a lo que acabas de escuchar y el pedido de muchas autoridades de tregua y de paz para Santa Cruz y evidentemente para el país. A ver, hay yo creo un poco de confusión en ciertas comprensiones elementales. Las organizaciones sociales forman parte de una cosa que se llama Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, que es el que da origen al movimiento al socialismo.
Por lo tanto, esas organizaciones tienen militancia política, no es que se han sometido o han dejado de ser independientes. Por eso existen expresiones como el Pacto de Unidad, que evalúa permanente al gobierno y que se confronta con el gobierno para pedirle cuentas. Hay una relación político-sindical muy importante que hace que lleguemos a la conclusión de que el MAS precisamente está nutrido por esas organizaciones. Por supuesto que son absolutamente afines al MAS, eso es absolutamente claro, y eso no significa que hayan perdido independencia, no, se han adscrito al proyecto político que ha dado lugar a la llegada de Evo Morales al gobierno en 2006. Eso en primer lugar, para que quede claro cómo juega uno de los actores que es uno de los actores fundamentales, y es el actor con el que no se contaba en este escenario. Claro. Se pensaba que esto iba a dilucidarse entre el comité interinstitucional, el mandato del cabildo, la cruceñidad, digamos, conservadora contra el gobierno. Y eso no ha sucedido. Hay un nuevo actor, ese actor que ha irrumpido en el escenario a través de cercos, a través de amenazas de llegadas con cantidad de personas verdaderamente significativas, que tensiona la situación, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra. Y, como yo decía hace unos minutos, ahora le toca al gobierno. Y dialogar sin condiciones, en primer lugar, es quitar, digamos, la espada del cabildo, como que es un mandato inamovible y que si no se hace en 2023 el censo, por lo tanto, no hay nada más que hablar. Eso no es diálogo sin condiciones. Gracias. El gobierno, un último elemento. El gobierno ha dicho que hay un mes de diferencia nada más en cuanto a los resultados del censo. Yo creo que a partir de esos elementos tienen que empezar a discutir términos espacios temporales bien concretos que ayuden a tomar la decisión en términos técnicos. Gracias, Julio. Lo mismo a ti, Paul, por este análisis que hacen a la realidad y a la situación que estamos viviendo ahora en Santa Cruz y en todo el país. Buenas noches a ambos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.